Yo quiero, ni siquiera pregunta, hazme una valoración, por favor, de lo que yo comentaba con nuestros televidentes. Esto ha sido un regalo al régimen cubano, ha sido una bofetada con guante blanco a todas esas personas que han vivido durante tantos años el dolor de este régimen represor, pero yo creo que tiene los días contados, pero aún así no deja de ser una mancha y no deja de ser un peligro que en este momento a Cuba le saquen de esa lista. Mira, yo no creo que la fiesta dure demasiado en La Habana, porque es relativamente fácil comenzar a revertir esas decisiones. Tiene un proceso, pero sobre todo una vez que hayan sido cambiados al frente de las agencias principales que Claro. tienen que dar la opinión sobre la lista, la CIA, el Consejo de Seguridad, el FBI. Una vez que todas esas personas hayan sido cambiadas por el nuevo team de Trump, eh, podemos esperar que vamos a tener la reversión de esas medidas y eso puede ocurrir en tiempo récord. Normalmente ellos tienen hasta un año para pronunciarse, pero en este caso es posible que lo puedan hacer en un tiempo récord de 2 o 3 meses. Y en ese sentido hay un problema para La Habana, o sea, lo que principalmente, bueno, sacan varias cosas, pero lo que principalmente saca La Habana, si lo sacan de la lista, es que los bancos ya no tendrían los filtros financieros para hacer las operaciones con Cuba y con las entidades supuestamente privadas cubanas, como el caso de AESA y sus respectivas corporaciones. Pero los bancos son muy precavidos y los bancos están viendo lo mismo que nosotros. O sea, yo no creo que los bancos se van a lanzar de cabeza al día siguiente empezar a hacer transacciones financieras con esas entidades hasta no ver que las aguas se calmen y en qué lugar queda todo esto. Ahora, al margen de la valoración del daño causado, hay un daño, del daño material, digamos, causado, hay un daño psicológico. Le estamos pidiendo a la Unión Europea que colabore con Estados Unidos en aplicar sanciones a Cuba. Y se recalca el papel que tiene Cuba como país que colabora con actores terroristas. ¿En qué posición queda la lista ante la Unión Europea, el prestigio, el honor de los Estados Unidos, cuando los europeos pueden decir, pero es que los americanos son veleidosos, hoy tienen una lista, mañana sacan a los países, lo vuelven a poner, yo no puedo someterme a la colaboración con Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene una postura tan cambiante? Eso de los daños subjetivos que se causan es uno de ellos. Y el otro, el daño subjetivo que se causa a la población en cuanto a estamos solos, en cualquier momento nos negocian por otro tipo de intereses que pueda tener Estados Unidos o lo que sea, y eso sí afecta y es un daño de carácter más, no voy a decir que permanente, pero más duradero, porque todo eso, traumas causados con este tipo de cosas, se arreglen. Mira, Pero esto no debe durar demasiado. Juan Antonio, tú has dado has dado en el clavo con todo lo que estabas comentando. Vamos a tener brevemente, yo creo que en unos instantes, a Hermann Tertsch, que es uno de los mayores críticos eurodiputados, amigo de Cuba, de los exiliados cubanos, venezolanos, nicaragüenses, una persona que siempre ha denunciado los abusos de estos regímenes dictatoriales ante la Unión Europea. Lo vamos a tener porque esta mañana me mandaba un mensaje muy preciso en el que decía: estoy indignado, mañana viajo para Washington. Nos lo va a comentar él mismo, porque tú tienes razón. ¿En qué posición queda la fortaleza, el liderazgo, la seguridad de los Estados Unidos con decisiones como las que ha tomado esta administración? Yo entiendo que un presidente puede cometer un error, puede cometer dos, que a lo mejor las personas que tiene a su alrededor no son las más duchas para darle ese tipo de soporte para que tome esas decisiones. Pero es que en el caso de esta administración no ha pegado una. O sea, no lo ha hecho en política exterior, no lo ha hecho en política económica, no lo ha hecho en política migratoria. Y ahora además está facilitando que en un momento como el que está Venezuela, donde toda la atención del mundo está en ver cómo se negocia o cómo se saca a estos individuos del Palacio de Miraflores,
Biden manda este mensaje a los dictadores de América Latina como si no hubiera pasado nada. Yo creo, Juan Antonio, que es extremadamente peligroso, pero además porque hay muchos ciudadanos estadounidenses a los que el régimen cubano les ha robado sus propiedades. Y el hecho de que además ellos estén siendo guarida del ELN, de las FARC, yo recuerdo hasta de ETA cuando estaba trabajando en España, de Hezbollah, es un peligro flagrante para nuestra seguridad nacional y eso no lo pueden tapar con un dedo. No, y adicionalmente aquí hay un problema que queda, digamos, en medio de todo este contexto, quizás a veces lo pasamos por alto, y es que es una absoluta canallada el que se manipulen los sentimientos de las familias de los presos y que traten de echarnos a pelear a los que estamos criticando las medidas con el anhelo natural que tiene una familia de ver si por casualidad se saca la lotería y a su familiar lo sueltan. O sea, los que estamos ahora involucrados en la crítica de esta babosada, hemos defendido hasta el último minuto y lo seguiremos defendiendo, el derecho a la liberación incondicional e inmediata de todos estos presos. Pero entonces es inevitable de que cuando tú empiezas a hacer las críticas, ellos manipulan a los familiares y dicen, mira, esa es la gente que tú dices que te quería ayudar, ahora que tienen ustedes esta posibilidad, resulta que te están torpedeando para que tu familiar no salga. Entonces, en medio de todo esto, o sea, esto es una... Yo no voy a decir que esto es una torpeza, porque voy a hacer ese otro comentario, pero en medio de lo que acaba de ocurrir, que es un crimen contra todo sentido lógico de la política, está también la canallada, la bajeza de jugar con los sentimientos naturales de los propios presos y por supuesto de sus familiares. Ahora, tú sabes que yo no soy de los que me precipito a lanzar acusaciones de espionaje y de todo tipo de teorías conspirativas. Pero llega un momento, Marian, en que son demasiadas las ocasiones en que diferentes personajes, a veces son los mismos, pero diferentes personajes ubicados en el Pentágono, conocemos el caso de Ana Belén, en el Consejo Nacional de Seguridad, en el cuerpo diplomático, en el Departamento de Estado, favorecen, inducen, apañan que un presidente débil y que está a punto de salir cometa este tipo de disparates, que entonces no son disparates, sino el resultado de una conspiración de elementos que dentro de la administración empujan por estas cosas, que hasta ahora no le había salido bien, porque gracias a Dios el pueblo cubano se rebeló el 11 de julio y rompió la lógica que venía, que era esto que están haciendo ahora, y que por hacerlo tan tarde, La Habana se queja, porque dice, oigan, si usted hubiera hecho esto al principio, nosotros hubiéramos sacado partido, pero esto va a durar lo que un merengue en la puerta de un colegio. Totalmente. O sea, están en ese plan. Y yo leí un comentario de una de estas personas que ponen cosas al final de los artículos, que decía una promesa a cambio de una promesa de que van a soltar a 553 personas. Que puede y ser de una promesa comunes. todavía más excepcional de que no se van a involucrar en el futuro en actividades terroristas, lo cual implícitamente está reconociendo que lo habían estado, número uno, y número dos, eso es como que un león te diga a ti, yo te prometo que me voy a volver vegetariano. Eso es ir contra la esencia misma de este régimen. Juan Antonio, es como las mismas negociaciones a las que se sometió Maduro, por ejemplo, entregándole en bandeja, y lo hemos repetido, a los narcosobrinos, a Saab, sentándose a negociar los acuerdos de Barbados, pensando que de ahí realmente iba a surgir la posibilidad de unas elecciones libres y democráticas, cuando todo el mundo que tuviera un dedo de frente sabíamos que, a pesar de la buena voluntad, con este tipo de canallas, con este tipo de delincuentes, con este tipo de criminales, no se puede negociar de igual a igual, porque no son caballeros, nunca van a cumplir. El Mariel te demostró que ellos también pueden liberar las cárceles, pero de presos comunes, de asesinos,
presos, de delincuentes, eso no significa que las liberen de presos políticos que están allí por opinar diferente. Y esto es lo que yo creo que va a pasar, aunque como tú muy bien dices, también creo que tienen los días contados, que esta política tiene los días realmente contados y la fiesta se les va a acabar bastante pronto. Mira, yo creo, repito, que no es solamente el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Irán, cuando simplemente para una negociación con el tipo de régimen criminal que hay en Irán, que sabemos lo que significa, entre comillas, negociar con ese tipo de regímenes, lo que hicieron fue darle todo. O sea, le levantaron las sanciones, le dieron billones de dólares en cash, en lingotes de oro, para que estaban congelados en los bancos para, como muestra de buena voluntad. Los tipos no habían hecho nada todavía. ¿Con qué dinero fue que Irán inmediatamente se puso a financiar a Hezbollah y a Hamas? Fue con ese dinero. Todos sabemos que se le dio un halo nefasto por las barbaridades cometidas por ese senador, por los abusos de poder que cometió, por la superficialidad con la que manejó los casos, a lo que hizo McCarthy en la época del Comité de Actividades On American Activities, ¿no? En su momento. Pero vamos a estar claros, en ese momento la hipótesis subyacente era que el gobierno federal había sido penetrado en lugares claves por los servicios de espionaje rusos, y se demostró que ese era el caso. Mira, que destruyeron familias, persiguieron artistas, persiguieron a personas simplemente por sus criterios políticos, no respetaron el carácter liberal y democrático de esta sociedad. Yo estoy de acuerdo en todas las responsabilidades nefastas que tuvo ese comité, pero aquí hace falta, liberados de todos esos errores y habiendo aprendido de todos esos errores, crear un gran jurado, una comisión, una instancia donde pongan una lista de todas estas barbaridades. Y bueno, vamos a ver, ¿quién promovió esto? Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa, teléfono en pantalla, porque vamos a conectar desde Europa con Hermann Tertsch, eurodiputado, como saben, una de las voces más críticas. En solo instantes, aquí en De Buena Fuente.